Hola alumnos, buenas tardes. Mi nombre es Aimé Susana López Rodríguez, trabajo para Conalep Salamanca. Este material es diseñado para ti, para que puedas ingresar a tu materia de cálculo integral. Como tú lo sabes, tenemos que saber como base derivar. Y vamos a repasar algo muy sencillo. Comencemos. Como primer paso, necesitamos volver a acordarnos de algunas fórmulas importantes para poder derivar. Y en este caso te pongo aquí las primeras 7 fórmulas para poder derivar de forma directa o identificar qué tipo de función nos está tocando derivar. En este caso, nosotros tenemos aquí la primera función que sería una constante. Cuando una constante nos da para derivar, entonces eso nos va a dar 0. Si la constante es una variable y está a una potencia 1, entonces eso nos da 1. En el paso número 3 o la fórmula 3 tenemos cuando esa misma función está elevada a una potencia 1, pero tiene detrás una constante. La derivada nos va a dar la constante. Paso número 4. Cuando la función está elevada a una potencia, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es bajar la potencia y restarle 1. En esta fórmula nos vamos a enfocar y no se nos debe de olvidar porque es la base de todo. La fórmula número 5. Cuando tenemos una base elevada a una potencia, pero esa base aún le falta o tiene más variables por derivar, utilizamos la fórmula 5. Fórmula 6. Cuando la función que vamos a derivar se trata de dos polinomios, de dos monomios o la combinación de ellos, debemos ocupar esta fórmula donde decimos, vamos a designar al primer término, al primer monomio, lo vamos a nombrar como primer término o u. Y en la segunda parte, que es el segundo monomio o polinomio, le vamos a llamar segundo término o v. Y en este caso decimos la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. Bien, entonces tenemos la fórmula número 7. En este caso tenemos una división. Y en esta función lo que tenemos que hacer cuando vamos a derivar es nombrar la parte del numerador como u y la parte del denominador como v. Y entonces decimos v en la parte de abajo del denominador lo vamos a elevar al cuadrado y en la parte de arriba vamos a colocar lo siguiente. Decimos el término de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Ok, vamos a colocarle números. Entonces, cuando nosotros tenemos una función que es una constante y lo queremos plasmar como una función ya en números, vamos a escoger un ejemplo. Y igual a 5, donde 5 es una constante. Entonces decimos la derivada de y es igual a 0. No hay que perder de vista que aquí ustedes se pueden confundir porque puse y acá tenemos dn de x. Algunos libros de texto manejan o autores manejan el dn de x, la diferencial, o bien manejan f' o bien manejan y'. Y si es nada más la función dn de x o f de x o y para poder derivar. Muy bien, pero se trata de una constante y por lo tanto esto me da 0. Cuando tenemos ya una variable, pero es exponente 1, esto me va a dar 1. Aquí está. Cuando tenemos una constante detrás de la función, esto me da igual a la constante. Pero en este caso, si vemos la variable, que en este caso era exponente 1, ya sabemos que nos va a dar 1 como resultado al multiplicarlo por la base o el coeficiente, entonces nos da 5. Muy bien, continuemos. Está muy sencillo esta parte. ¿Qué pasa con la fórmula general? La fórmula general me dice que cuando tengo una base, una función elevada a un exponente, baje el exponente y le resten 1. Lo hacemos como aquí. Entonces la derivada de y igual a x a la 5 me va a dar bajo el 5 y me queda 5 menos 1. Realizo la operación, me queda y' es igual a 5x a la 4. ¿Por qué? Porque la resta de 5 menos 1. Continuamos con la fórmula. ¿Qué pasa cuando tenemos una multiplicación? Deseamos que vamos a nombrar el término primero como u y el término segundo como v. Entonces aplicamos la fórmula y decimos el primer término
por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Es decir, primero tomo un término y derivo el segundo y luego tomo el segundo y derivo el primero. Muy bien. Continuamos. Bajamos el término y ahora sí vamos a derivar esta parte. Para poder derivar 3x a la 7, bajamos el 7 y tenemos 3 por 7. Ajá. Y luego le restamos un 1 al exponente. Continuamos con la operación, bajamos esta parte y derivamos la segunda. En este caso bajaríamos el 5, x a la 5 menos 1. Muy bien, se ve claramente que estoy aplicando la regla general. Ahora bien, este término lo bajo y calculo los valores. 3 por 7 son 21. X a la 7 menos 1 me da 6. Más por este término, entonces me daría 3 por 5, multiplico las bases, ajá, en el siguiente paso que siga. Más sin embargo, aquí antes de poder hacer la multiplicación, bajo los términos y hago esta operación. Bien, bajo el 5, x a la 5 menos 1 me da 4. Ahora sí vamos a poder multiplicar cada uno de estos términos que aparecen entre los paréntesis. Hagámoslo. Bien. Entonces, 21 por 1 me da 21. X a la 5 por X a la 6 me va a dar X a las 11. Recuerden que cuando se están multiplicando se suman los exponentes. X a la 11. Más. Multiplico las bases. 5 por 3 son 15. Las variables se quedan igual. Pero, ¿qué pasa con los exponentes? Dijimos que se suman. ¿Y qué sucede aquí? Que tenemos dos términos que se están sumando, pero sus bases son diferentes. Entonces, lo único que hago es sumarlas. 21 más 15 me va a dar 36 y x se conserva y solamente el exponente se conserva. ¿Ok? No los puedo multiplicar. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo más. No es lo mismo estarse multiplicando como aquí que estarse sumando como aquí. Aquí solamente se suman sus bases o sus coeficientes. Muy bien. Vámonos a cuando tenemos una división. Veamos qué sucede. Cuando tenemos una división, es correcto llamarle a la parte de arriba como numerador o término U y en la parte de abajo como denominador o término V. Y seguimos esta regla. Hagámoslo. La parte de abajo, que nosotros la conocemos como 2x al cuadrado, la vamos a elevar al cuadrado. Muy bien, lo colocamos dentro de un paréntesis, elevado al exponente cuadrado. Luego, en la parte del numerador, vamos a colocar la parte de abajo que dice, la parte de abajo, que en este caso sería 2x cuadrada, aquí está, por la derivada de la parte de arriba. En este caso, si se fijan, es b por la derivada de u. Y luego menos la parte de arriba por la derivada de abajo. Ok, continuamos realizando esta operación de las derivadas. Bajamos el primer término y vamos a derivar esta parte. Si yo bajo el 4 me daría 3 por 4 y luego le resto un 1 al 4. Menos, bajo este término y me queda entonces la derivada de 2x al cuadrado. Bajo el 2 y le resto un 1 al 2. Ok, en la parte de abajo hago mi operación. Chequemos las operaciones. Muy bien. En la parte de abajo, al elevar al cuadrado, elevo también la base. La base sería 2 por 2 me da 4. Y x al cuadrado, recuérdense que un exponente a otro exponente se multiplican y me queda x a la 4. Luego, en la parte de arriba, voy a simplificar esta parte. Entonces me queda 2x cuadrada, multiplico 3 por 4 me da 12, x, 4 menos 1 me da 3. Menos, ahora multiplico, bajo esta parte y multiplico esta parte. 2 por 2 me da 4, x a la 2 menos 1, esto me da x, y voy a resolver esta parte todavía. Muy bien. Bajo el denominador lo paso igual, ya no hay nada que hacerle. Y entonces en la parte de arriba multiplico 12 por 2, 24. Luego x cuadrada por x, recuerden que se conserva la base, pero los números, los exponentes, ¿qué pasa? Se suman. Menos 3 por 4 son 12.
y x a la cuarta. Por x se conserva la variable y en la parte de arriba se suma el exponente. ¿Qué observamos? Observamos que conservamos la base y ¿qué pasa? Tenemos diferentes coeficientes en estos monomios, pero tenemos las mismas variables. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos o restamos esta parte. 24 menos 12 me va a dar 12, x a la quinta y en la parte de abajo 4x a la cuarta. Trato de reducir todo lo que se pueda. En este caso divido 12 entre 4, me da 3. Y x a la 5 sobre x a la 4 empleo algo que le llamamos nosotros las leyes de los exponentes y restamos el 5 del 4 y 5 menos 4 me va a dar x a la 1. Y ya no le ponemos el 1, recuerden que ya no se le coloca. Ajá, se da por hecho que ahí hay un 1 o que la variable está al exponente igual a 1. Bien, espero hayan entendido un poco o recordado un poco sobre este tema de la división para las derivadas. Nos vemos. Hasta luego.